Hola a todos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy presentamos un nombre apropiado para esta semana de la Navidad, Emmanuel, que está citado justamente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, versículos 22 y 23. Y está citado por Mateo en relación, mira lo que dice aquí, lo dicho por el Señor por medio del profeta. El profeta era Isaías, 700 años antes de ser escrito esto y de los acontecimientos de Belén de la Navidad que recordamos en esta semana. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este es el acontecimiento anunciado 700 años antes. Y esto hace maravillosa y real la palabra de Dios, la Biblia, que no se contradice, sino que afirma que los hechos que fueron anunciados se fueron cumpliendo y seguirán cumpliéndose. Y aquí está el cuadro de una virgen concebirá, y es el cuadro de María, y dará un hijo, a luz un hijo. Y ese bebé es el que nació en Belén, Jesús. Y aquí le dice que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es un mensaje extraordinario de la Navidad. Es un mensaje de esperanza. Por eso invito a todos nosotros, los hermanos de la iglesia, a estos días orar especialmente por personas de la familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeras, vecinas, amigas de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Oremos por cada uno de ellos que conocemos y que todavía no han entendido qué es la Navidad, que Jesús es la Navidad, como justamente escuchamos el domingo pasado, una presentación fabulosa de lo que es Navidad. Navidad es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Miremos entonces hoy estos acontecimientos. Mateo capítulo 2 y el versículo 5 va a hacer una referencia al contexto de que justamente se entera por unos magos que vinieron de Oriente a Jerusalén, y está ahí el rey Herodes, y él les pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó a los principales líderes religiosos y les pregunta, ¿qué es este hecho de dónde había de nacer el Cristo? Mira lo que dice la Biblia. Estos líderes religiosos del judaísmo, ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Cómo ellos sabían ya que en Belén de Judea iba a nacer justamente Jesucristo, el Mesías? ¿Por qué? Porque ellos respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y ahora este profeta no es Isaías, es Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, contemporáneo de esos tiempos de Isaías también. Y él escribió 700 años hasta predijo el lugar del nacimiento. Miren ustedes lo que cita la palabra de Dios, Mateo, de justamente del profeta Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y este es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. 700 años antes, anunciado y cumplido en el contexto del relato de Mateo. Pero hay una cosa muy interesante para entender por qué es Dios con nosotros, Emmanuel. Observen lo que Mateo capítulo 1, 18 relata acerca del nacimiento de Jesucristo. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, observen lo que dice la palabra de Dios, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de unirse con José, concebió un bebé por medio del poder del Espíritu Santo. En el contexto del capítulo 1 antes, en el versículo 16, está justamente llegando al final de la genealogía de Jesucristo, y allí dice justamente, Jacobo engendró a José, su padre, el padre de José, marido de María. Y observen lo que dice la palabra de Dios, de la cual, no de los cuales, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo que había dicho el profeta 700 antes, que la Virgen iba a concebir. Y aquí está la obra maravillosa y majestuosa del milagro de la venida y el nacimiento de Jesucristo en este mundo, en aquel pesebre de Belén, que muchos saben y citan y conocemos nosotros muy bien, pero no han entendido la razón de la Navidad. Por eso oremos por todos nuestros amigos, para que comprendan lo importante que es entender el sentido y la verdad que Navidad es Jesús. Dios con nosotros. El nombre fue dado Emmanuel. Y es muy interesante ver la humanidad en toda su historia, que ha vivido distintos momentos de crisis, y apliquémoslo a todo este año 2020. Apliquemos el mensaje de Dios con nosotros, Emmanuel, de la Navidad en Cristo Jesús, a la crisis que hemos vivido este año. Y las crisis traen desesperanza. Y hubo mucho de esto en este tiempo, y lo hemos palpado, y la historia humana también lo ha comprobado. Pero hay esperanza, aún en las crisis, cuando entendemos la razón de la venida de Jesucristo a este mundo y el sentido verdadero y real de la Navidad. ¿Desesperanza qué es? Desesperanza es agotamiento mental y emocional. Desesperanza es estar cansado de tantas decepciones, de tantas tristezas acumuladas. La desesperanza apaga ilusiones, motivaciones, apaga energías poco a poco. La desesperanza precede a la depresión. La desesperanza te hace vulnerable para la depresión. Y ahí están estas crisis y angustia. Pero dijimos, hay esperanza en la desesperanza si entendemos el mensaje de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Desesperanza, hagámonos una pregunta. ¿Por qué razón surge la desesperanza? Y hay algunos síntomas que nos dicen los profesionales. Alguno de ellos es pérdida del significado de la vida. Algunos no saben cuál es la razón de por qué viven. Creen que todo se termina con la muerte. Pero realmente en la palabra de Dios vemos que hay dos cosas que son eternas en este mundo. Es eterna la palabra de Dios y es eterna el alma del ser humano, de toda la humanidad. Y después de la muerte está la eternidad. Y la palabra de Dios dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. La palabra de Dios dice especialmente para la juventud: joven, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, tu Creador. Desesperanza es acumular experiencias negativas. Desesperanza es llegar al punto de decir, haga lo que hagas, nada puede cambiar las cosas. Desesperanza es por tristeza, por apatía o desinterés. Desesperanza muestra amargura, pesimismo y acumulación de frustraciones. Pero hemos dicho que hay esperanza en la desesperanza. Y este es el mensaje glorioso de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y brevemente veremos
5 manifestaciones maravillosas de este Emmanuel, Dios con nosotros. En primer lugar, su encarnación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 14, leemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Encarnación es venido en carne. Justamente el verbo es Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que Dios envía a este mundo en un mensaje para ayudar a la humanidad, para rescatar sus almas, para que puedan recibir la gracia del regalo de la salvación de sus almas y al pasar de este mundo a la eternidad puedan llegar al cielo para estar con Él. ¿Entienden esto? ¿Se es claro? Dios con nosotros es el Hijo de Dios tomando forma humana, 100% hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad. La gracia de Dios para nosotros, una manifestación de Emmanuel, su encarnación. Pero en segundo lugar, la plenitud de la deidad, 100% Dios, plenitud de la deidad, como fue 100% hombre, 100% Dios, y sin relación con el pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Porque en él habita, dice Colosenses 2:9, corporalmente, humanidad, 100% hombre, toda la plenitud de la deidad de Dios. El hombre perfecto, Dios hombre, está con nosotros, Emmanuel. La tercera manifestación de esta maravillosa expresión del nombre de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios como redentor de nuestras vidas. Él nace en Belén, tiene su ministerio, llega a los 33 años de edad y va a cumplir el mandato que Dios le ha dado, de poner su vida en rescate, pagando las culpas de todos nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario, en la semana de Pascua tenemos la pasión de Jesucristo, que va sufriendo el castigo, la carga, maltratado, crucificado, sus manos con los clavos, sus pies con los clavos, en el madero de la cruz. Le colocan la corona de espinas, derrama sangre y el soldado romano le habla al costado. Y él derramó su sangre, pagando nuestras culpas, nuestros pecados. Y nuestros pecados son todas las transgresiones que hemos hecho frente a la ley de Dios, sea de pensamientos, sea de acciones o de intenciones. Transgredir la ley de Dios. Una de estas transgresiones es ignorar a Dios, es darle la espalda a Dios y es rechazar el amor de Dios para con nosotros. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 18, a los creyentes, a los que hemos recibido, aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, sabiendo que fuiste rescatado, se pagó el precio de la culpa de nuestro pecado, porque la culpa de nuestro pecado la llevó Jesucristo en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas perecederas como el oro o plata. No podemos con nuestra religión obtener esta salvación y perdón de nuestros pecados. No por buenas obras, no por ignorar, sino que es por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, perfecto, concebido humanamente por el Espíritu Santo en María y sin contaminación con el pecado. Por eso Él fue sepultado y resucitó
porque no estaba muerto por sus pecados, sino muerto por nuestros pecados. Y por causa de su resurrección, Él nos puede dar perdón de pecados y vida eterna si confiamos y creemos en este Redentor maravilloso. Emmanuel, Dios con nosotros, cerrando, dijo una promesa: Dios con nosotros siempre. Y cerrando el libro de Mateos en el capítulo 28, termina diciendo: he aquí, yo, Jesucristo, Emmanuel, estoy todos los días hasta el fin del mundo. Estaré siempre con ustedes. Promesa de Dios cuando lo recibimos y lo tomamos en nuestro corazón. Pero también Dios con nosotros nos ha dado un ejemplo de obediencia a Dios el Padre para cumplir su voluntad. Y Él dijo: no vine a hacer la voluntad mía, sino la de mi Padre. Y Él se entrega obediente y se humilla hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero también fue un ejemplo de humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Y Él dijo mismo: ejemplo os he dado. Y Pablo dice: miren la obediencia que tuvo Cristo Jesús, y haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por obedecer y triunfar con la obra redentora de la cruz en la resurrección de los muertos, dice la palabra de Dios que le dio un nombre que sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué extraordinario mensaje de esperanza para la desesperanza. Quiero cerrar pensando ahora en todos aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, que todavía no han entendido el propósito de la Navidad. Y aquí hay un dicho que encontré los otros días. Alguien escribió esto: nadie pierde por dar amor. Pierde quien no sabe recibir el amor. Otra vez, nadie pierde por dar amor, pierde en quien no sabe recibirlo. Y quiero aquí parar un instante y decirte, a ti, amigo y amiga que quizás estás escuchando, conocido de alguno de nuestros queridos de la iglesia allí en Calle Brasil, piensa en esto. Si yo y todos nosotros estamos creyendo una cosa que para vos es una fantasía y es ridícula, te pregunto, ¿qué perdemos? Estuvimos engañados. Pero mira lo que te puede suceder a ti. Y si esto es verdad, como es verdad por la palabra de Dios, estás en un serio problema. Porque por no haber creído y recibido el amor de Dios, la condenación eterna de la culpa de tus pecados te espera después de la muerte. Pero mirá lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios te ama. Y eso es lo que debes entender. Dios no pierde por dar amor. Pierde quien no sabe recibir el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido, muchos hemos aceptado esta verdad de Dios y el amor de Dios. ¿Qué impide para que tú lo recibas? Y si te cuesta todavía entender, busca a alguien que te lo explique y que te conteste todas las preguntas. Que tengas una muy linda Navidad, pero será maravillosa y una Navidad imborrable si aceptas el mensaje de esperanza en Cristo Jesús, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, perdón de pecados. ¿Cómo hacerlo? Muy simple. La palabra de Dios dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no invocas y le pides ahora al Señor? Dios te ama.
esperando a todos los pecadores perdonados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que rechaza la luz y el amor de Dios, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído y no ha recibido este regalo que costó la vida de Jesucristo. Dile en el silencio de tu corazón, hoy y en esta Navidad, entiendo que es porque Dios me ama y porque Cristo vino a morir por mí. Dile en el silencio de tu corazón, sálvame Jesús, confío en ti, perdona mi pecado, te acepto como mi Salvador en mi corazón. ¿Sabes? En Belén nació Jesús, pero hoy puede nacer en tu corazón, dándote vida, perdón de pecado. Y dice la palabra de Dios que todos los que creen en su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Jesucristo, el Salvador, recibe perdón de pecado, vida eterna, y Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos amigos, miren en este momento este final. Piensa en esto. Si tú ahora has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, dice la palabra de Dios que Dios es tu Padre. Ahora yo te pregunto, si yo creo en Cristo Jesús, que es mi Salvador, y Dios es mi Padre, y tú crees en Jesucristo como Salvador, y Dios es tu Padre, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga y que Emmanuel, Dios con nosotros, llene tu vida, tu familia y la Navidad. Que Dios te bendiga.